Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles. Soy Alix Hernández desde Caracas, Venezuela y esto es Noticias El Venezolano TV. Comenzamos de inmediato. La Asamblea Nacional iniciará un juicio político al ministro Marco Torres y al presidente Nicolás Maduro por no acatar el voto de censura que aprobó el Parlamento en contra del titular de Alimentación. Betania Pérez Álvarez nos trae la información desde la Asamblea Nacional. Borges indicó que el ministro Marcos Torres fue invitado a la Asamblea Nacional para esclarecer su responsabilidad ante la crisis alimentaria, mientras destacó que el primer mandatario venezolano viola la Constitución al no removerlo. Una vez que la Asamblea Nacional decidió el día jueves la destitución del ministro Marcos Torres, el ministro de Alimentación queda automáticamente fuera de su cargo. Y el ministro de Alimentación queda fuera de su cargo porque el problema de los alimentos en Venezuela, el problema de las colas en Venezuela, el problema de la producción agrícola en Venezuela, el problema del cierre de empresas como Polar que producen alimentos para los venezolanos es tan grave que es responsabilidad del gobierno, que es el dueño de los dólares, es el dueño de las empresas que producen alimentos en buena parte del país, y quienes están sufriendo las consecuencias somos todos los venezolanos. Por eso la Asamblea Nacional decidió la semana pasada darle el voto de censura, y en ese sentido la Constitución es muy clara. Una vez que el Parlamento, que la Asamblea le da el voto de censura a un ministro, ese ministro queda removido de su cargo. El asambleísta informó que el próximo jueves se discutirá el caso de la representación del Estado Amazonas en el Parlamento. Es increíble que nosotros en apenas 100 días, la Asamblea Nacional ha recibido el TCJ 13 sentencias en contra de la Asamblea Nacional, y el caso de los diputados de Amazonas no se ha resuelto. Nosotros queremos que se emplace directamente al Tribunal Supremo de Justicia para que se resuelva este caso, y al CNE para que haga los informes de los diputados de Amazonas. Asimismo, el diputado reiteró que ya las firmas necesarias para activar el referéndum revocatorio fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral, por lo que espera que el proceso de conteo y verificación empiece inmediatamente. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. Y el Consejo Nacional Electoral deberá decidir en las próximas horas cuál es el mecanismo que utilizará para verificar las firmas consignadas por la MUT el pasado lunes con el propósito de activar el revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. Así lo informó Vicente Bello, representante de la coalición partidista opositora ante el ente electoral. El experto añadió que para mañana está previsto que el ente electoral comience a revisar y contabilizar el 1.850.000 firmas que la MUT consignó al amanecer del lunes en las instalaciones del CNE en Filas de Mariche, donde se realizan todas las auditorías para cualquier proceso electoral. Y avanzamos con otras notas. Sin duda, la convocatoria al referendo revocatorio del presidente Maduro define la agenda política del país. Nickmer Evans nos brinda su análisis. La polarización definitivamente es un fenómeno impuesto, y así lo demuestran algunas cifras por parte de algunos estudios de opinión pública como Keller y Asociados, Benebarómetro, Data Analysis. Sin embargo, se sigue insistiendo en el hecho de que todo se coloque de manera maniquea, entre bueno y malo. Hay un sector de la población que está profundamente descontenta con la dirigencia de las cúpulas, tanto de la oposición como del gobierno. Vemos en las encuestas que la oposición, que la directiva de la Asamblea Nacional baja en popularidad. Vemos que el presidente Maduro también baja en popularidad. Entonces, ¿hacia dónde se van esos votos o esa intención de votos? Se van hacia un sector del descontento que sigue incrementando su voluntad de tratar de expresarse de alguna manera a través de la posibilidad de organizarse y de tener una tarjeta quizás electoral que pueda tener algún tipo de representación en este sentido. Sin embargo, esto no desmoviliza la voluntad de evaluar el gobierno del presidente Maduro y, como consecuencia de eso, someterlo a un referéndum revocatorio. Fenómeno que es absolutamente democrático, que es absolutamente avalado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y fue parte de un proceso constituyente. La gente se aboca a firmar cuando tiene opción democrática para poder ver sobre esa plataforma la posibilidad de generar una sanción y castigo a este gobierno. Pero no se cala la mentira del 6 de diciembre de que iba a haber un cambio para no haber cambio. Definitivamente la gente está buscando la posibilidad de generar una incidencia importante en su acción, más allá y antes de generar cualquier tipo de violencia que desencadene en un caos y en una anomia terrible, más allá de la que hoy está viviendo el gobierno a través de su conducción política y económica. Definitivamente el pueblo venezolano está dando una lección de democracia, pero además de una lección de democracia está expresando su voluntad
de separarse de esa conducción cupular y de poder generar alternativas distintas y emergentes a la situación política en Venezuela. Y la causa R introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo contra el presidente Nicolás Maduro, por lo que califican como un atentado contra el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos. Gregorio Quiñones con los detalles. El secretario nacional de la tolda política, José Ignacio Guedes, acompañado de la diputada Mariela Magallanes, acusó a Maduro de ser el responsable de devaluar el salario de manera progresiva. Ciertamente, haciéndole honor a nuestro posicionamiento laborista de la causa R, hoy estamos en el Tribunal Supremo, acabamos de introducir este amparo contra el gobierno nacional, contra el presidente Maduro, en defensa de lo que es el salario digno y el trabajo decente en Venezuela, conceptos pulverizados por este gobierno y específicamente por el presidente Maduro, que ha cometido fraude al salario, fraude a las prestaciones y fraude a las pensiones. Aquí está en una lámina, podemos explicar cómo, según las devaluaciones decretadas por el mismo presidente, estamos hablando de Maduro Today, que es el dólar oficial que Maduro le pone el precio. Hace un año, el 1 de mayo del año pasado, $130 era el valor del salario mínimo. En febrero, con el supuesto aumento de febrero, pasó a $57 según lo que es el CIMADI, la tasa CIMADI. Y ahora, este 1 de mayo, según la tasa oficial de Maduro Today, el dólar apenas es de $39. El dirigente exhortó al gobierno nacional a realizar un nuevo aumento de sueldos y otorgarles un cupo en dólares a los trabajadores para que puedan protegerse de la devaluación. Se restituya al límite del 30% máximo del bono de alimentación, o sea, que Maduro vuelva a aumentar el salario para que signifique el salario al menos el 75% del ingreso total del salario mínimo. Lo segundo que estamos pidiendo es un cupo de dólar oficial para los trabajadores. Así como hay un cupo de viajeros, los trabajadores tienen derecho a cambiar al menos el 50% de sus prestaciones en moneda fuerte para protegerse de la devaluación. Que los trabajadores puedan acceder a la divisa y se protejan de la devaluación con un cupo para los trabajadores. Y lo tercero que estamos pidiendo es justamente que se restituya el valor del salario y que en el término de un año este gobierno tome las medidas económicas necesarias para que pueda volver el salario a ser equivalente a la cesta alimentaria. Guedes rechazó que se pretenda compensar a los trabajadores con días libres y que se estimule el contrabando de extracción de alimentos. Desde Caracas para el Venezolano TV, Gregory Quiñones. Y sigue el razonamiento de Luis en el país. La crisis eléctrica en Venezuela no es culpa del niño, sino de la corrupción. Así lo denunciaron Transparencia Internacional y la ONG Provea. Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Internacional Capítulo Venezuela, declaró que solo en proyectos destinados para infraestructura para el sistema eléctrico, Venezuela desembolsó más de 27.000 millones de dólares desde el 2010 y a pesar de ello el país se encuentra prácticamente paralizado y a oscuras por un brutal racionamiento. Transparencia Venezuela y Provea exigieron a las autoridades del Ministerio Público y Contraloría General de la República iniciar una investigación oportuna que conduzca a la sanción de los responsables. Y avanzamos con otras notas. En los primeros meses del año se registraron en Venezuela 74 linchamientos populares de presuntos delincuentes, 37 de los cuales murieron y los otros 37 resultaron con lesiones de diversa gravedad. Así lo informó la Fiscalía General. Los linchamientos constituyen un delito. Nadie puede hacer justicia con su propia mano. Existe un Estado de Derecho que establece las condiciones en que serán ejecutados los juicios. Así lo expresó la titular de la Fiscalía en un acto de su despacho. El presidente de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño, aseguró recientemente que entre 60 y 65% de la ciudadanía está a favor de los linchamientos. Qué lamentable conclusión. Y nos vamos ahora a Brasil. La llama olímpica llegó el martes a la capital de Brasil, donde comenzará un relevo por más de 300 pueblos y ciudades que concluirá con la inauguración de los Juegos de 2016 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro el 5 de agosto. Una sonriente Rousseff saludó a la multitud presente mientras encendía un pebetero verde en la rampa del modernista Palacio Presidencial Planalto. Sin embargo, para la mandataria fue una alegría a medias, ya que enfrenta un proceso de juicio político y podría ser apartada de su cargo antes de la ceremonia de inauguración en Río. Bien, con esto nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Noticias El Venezolano TV. Les acompañó Yalix Hernández desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias por su amable atención.